razón de ser de esta reunión. Y en esta mañana te reconocemos, te exaltamos y te adoramos con un cálido y amoroso aplauso. Dar el mejor de los aplausos al Señor Jesús. Aleluya, gloria a Dios. Siéntese, tenga la bondad, un cordial saludo a los que están conectados a través del canal 13 y a través de las redes sociales de nuestra iglesia. Si por ahí hay anclados jovencitos de menos de 17 años, allá arriba hay un espacio reservado para usted, igual para los niños. En el cuarto piso tenemos un ministerio muy lindo para todos los niños de nuestra iglesia. ¿Y dónde están las mujeres de esta iglesia? Se están acabando los cupos para el campamento de mujeres. Así que lo mejor es que si usted quiere ir hoy, aparte el cupo, así sea con 50,000 o algo así, pero aparte el cupo, no pierda esta oportunidad de ser bendecida, de crecer, de tener una experiencia nueva con el Señor. ¿Cuántos necesitamos oír la voz de Dios? Muy bien, vamos a la palabra del Señor. Y creo que todos nosotros, en algún momento de la vida, nos hemos hecho la pregunta: ¿para qué estoy en esta tierra? ¿Cuántos alguna vez se han preguntado eso? De repente, en medio de una crisis, de un problema, uno se pregunta: ¿cuál es el sentido de la vida? ¿Para qué vivimos? ¿Para qué existimos? ¿Para qué estoy aquí en la tierra? La respuesta a esa pregunta, los expertos la han denominado proyecto de vida. Lo han denominado, ¿cómo lo han denominado? Proyecto de vida. Y algunos hacen de una empresa su proyecto de vida. Algunos hacen de su relación matrimonial su proyecto de vida. Levantar sus hijos, el proyecto de vida. Viajar por el mundo, el proyecto de vida. Tener un título, estudiar, capacitarse, el proyecto de vida. ¿Cuántos tienen un proyecto de vida? Creo que es importante tener un proyecto de vida, es lo que nos da sentido, es lo que nos impulsa para que cada mañana nos salgamos de la cama para luchar por ese proyecto de vida. Pero la pregunta es, ¿qué pasa cuando ese proyecto se derrumba? ¿Qué pasa cuando recibimos un diagnóstico médico negativo? ¿Qué pasa cuando el matrimonio se acaba por una traición, por una infidelidad? Cuando esos hijos en los que usted puso tanta esperanza, pues sencillamente terminan tomando otras decisiones. ¿Qué pasa? Porque yo he visto a lo largo de mi caminar con Dios personas que han logrado lo que se propusieron. Lograron la empresa, lograron estudiar, lograron la casa, el carro, pero después de lograr todo eso, por allá en lo profundo del corazón hay como un vacío. Hay algo. Y cuando yo voy a la Biblia, al Evangelio de Mateo, capítulo 28, pienso que esto le ocurrió también a los discípulos, porque los discípulos han caminado con Jesús durante 3 años. Ahora han visto que Él ha muerto, ha resucitado y está pronto a ir al cielo. La pregunta en la mente de ellos tal vez es: ¿y ahora? ¿Y ahora qué? ¿Ahora qué sigue? ¿Qué vamos a hacer si el Señor ya murió, resucitó y va al cielo? ¿Qué vamos a hacer? Y en Mateo 28, 16 encontramos algo que yo llamaría hoy el proyecto de vida que Jesús tiene para cada uno de sus seguidores. ¿Dónde están los seguidores de Jesús? Este es su proyecto de vida. Lea conmigo Mateo 28, 16.
Los 11 discípulos fueron a Galilea, a la montaña que Jesús les había indicado. Cuando lo vieron, lo adoraron, pero algunos dudaban. Jesús se acercó entonces a ellos y les dijo, ¿qué les dijo? Se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Y les aseguro, ¿qué nos aseguró? Que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Amén y amén. Dígale a su vecino, tenemos que cumplir nuestro proyecto de vida. Tenemos que cumplir nuestro proyecto de vida. ¿Y cuál es el verdadero proyecto de vida para un cristiano? ¿Será una casa? ¿Será una empresa? ¿Será un título? Esas cosas son muy buenas y son importantes y está bien que usted las tenga, pero quiero que quede bien claro. El proyecto de vida para cada cristiano es hacer discípulos. Otra vez lo voy a repetir. El proyecto de vida para todo cristiano es hacer discípulos. Pregunto, ¿cuál es tu proyecto de vida? ¿Cuál es tu proyecto de vida? ¿Cuántos quieren cumplir ese proyecto de vida? Yo quiero que a la luz de este texto respondamos a la pregunta, ¿cómo cumplir nuestro proyecto de vida? Entendiendo ya que está bien la empresa, está bien el título, está bien todo eso, pero su proyecto real, verdadero, esencial en la vida es hacer discípulos. ¿Qué se requiere? Le quiero compartir rápidamente 3 acciones que le van a ayudar a cumplir su proyecto de vida. En primer lugar, para cumplir el proyecto de vida, entrega el control. Dígale a alguien, entrega el control. ¿Es fácil entregar el control? Nos cuesta trabajo admitirlo, pero los seres humanos por naturaleza somos controladores. Nos encanta. ¿Sabe cuál es el factor principal del estrés en el ser humano? Que quiere controlarlo todo. ¿Cuántos de aquí conducen un carro, una moto o algo en esta ciudad de Bogotá? ¿Fácil manejar en Bogotá? Y de repente usted tiene un proyecto, un plan y sale y se encuentra con un trancón. ¿Qué quisiera tener usted en ese trancón? El control, ¿para qué? Para agarrar los carros así y usted poder pasar. Pero como no tiene el control, ¿qué terminan haciendo muchos? Estresándose, maldiciendo. ¿Cuántas veces tenemos un proyecto de ir a un lugar a pasear, pero salimos y de repente el sol se cambia y aparece esos cambios de clima bogotanos? Una lluvia. ¿Qué quisiera usted tener? El control para correr esas nubes y que solo quede el sol. Pero como no tiene el control, ¿qué hacemos? Nos estresamos. Tenemos que entregar el control. ¿Y esto qué tiene que ver con lo que estamos hablando? Todo. Porque la Biblia dice que cuando Jesús les va a dar a ellos, no una charla de motivación, porque esto no fue una charla de motivación, esto fue la gran comisión, el gran mandato, una orden, el proyecto de vida. En el versículo 17 encontramos que los discípulos estaban de alguna manera divididos, porque dice que cuando lo vieron, lo adoraron, pero algunos dudaban. Es decir, hay un grupo de los discípulos que está feliz. Mira, Jesús está vivo, resucitó, es Él, adorándolo. Pero otros que están diciendo,
¿Será que sí es? Están dudando. A mí me parece que ese es el movimiento en el que todo cristiano se la pasa. Porque a veces adoramos y a veces dudamos. ¿Cuándo adoramos? ¿Para cuántos de ustedes aquí es el momento importante y donde es fácil adorar? Dígame. Cuando las cosas salen bien. Vas al médico, el diagnóstico dice, estás perfecto, salud 100%. ¿Qué dices tú? Señor, gracias, te alabo, adoras. Pero si el diagnóstico sale mal, humanamente, ¿qué hacemos? Dudamos. Ay, ¿y ahora qué va a pasar? Ay, y mi marido se va a quedar viudo y solo, y la vecina le va a caer encima, y yo, ay, ¿qué va a pasar? Adoramos cuando nos sentamos al almuerzo y hay semejante banquete. Señor, gracias por esta bandeja paisa, por este chicharrón de 20 patas. Gracias, qué rico. Pero cuando nos sentamos a la mesa y no hay comida, ¿qué ocurre? Oiga, de verdad, Dios sí provee, porque mire, no hay comida, no hay nada. Parece que nos la pasamos la vida cristiana moviéndonos en esa situación. ¿Y qué hay que hacer? Sea que adoremos o sea que dudemos, tenemos que aprender a entregar el control. ¿Por qué nos cuesta trabajo cumplir a cabalidad nuestro proyecto de vida? Porque queremos tener el control. Porque a veces nos creemos más inteligentes y más sabios que Dios. Y yo quiero hacer una aclaración aquí. La mayoría de cristianos, no todos, pero la mayoría no tendrán que dejar su trabajo, ni su empresa, ni sus proyectos. Tendrán que seguirlo haciendo. Pero oiga, allí en ese trabajo, en esa empresa, tu prioridad no es cortar pelo, no es arreglar dientes, no es resolver problemas. Tu prioridad allí es hacer discípulos. Pero hay algunos, la minoría, que Dios los quiere para que sean plantadores de una iglesia, pastores y misioneros. ¿Y por qué no han respondido? Porque no han querido entregar el control. Porque creen que si entregan el control, las cosas se les va a salir de curso. Y mira, el que escribió este evangelio, ¿quién escribió este evangelio? Obvio, Mateo, pues si es el evangelio de Mateo, lo escribió Mateo. Mira lo que dice Mateo 9:9. Mateo 9:9 dice, al irse de allí, Jesús vio a un hombre llamado Mateo, sentado a la mesa de recaudación de impuestos. ¿Y qué le dijo? Sígueme, te voy a dar mucha plata, vas a ser famoso, poderoso, rico, nunca te vas a enfermar, todo te va a salir bien. ¿Eso le prometió Jesús? Oiga, ¿cuál fue la invitación de Jesús? ¿Qué le dijo? ¿Y qué más le dijo? Sígueme. ¿Y qué pasó? Mateo se levantó y lo siguió. ¿Eso se llama qué? Entregar el control. Según este texto, ¿a qué se dedicaba Mateo? ¿Cuál era su trabajo? Recaudador de impuestos. Para que usted tenga una idea, trabajar en la DIAN no solo ha dado plata ahora, sino en el pasado mucho más. Y esos publicanos tenían fama de ladrones, porque ellos administraban y cobraban. En síntesis, un recaudador de impuestos era alguien de clase alta, con buena posición, con todo asegurado. Pero un día Jesús se aparece en la vida de Mateo y solamente le dice una palabra. ¿Cuál es? Sígueme. ¿Le prometió bienestar? ¿Le prometió un mejor salario? ¿Qué le prometió? Sígueme, vuélvete mi seguidor. ¿Y qué hizo Mateo? ¿Qué cree usted que dijo la familia de Mateo?
¿Qué cree usted que le dijeron los amigos a Mateo? ¿Usted se volvió loco? ¿Va a dejar su trabajo, su pensión, su estabilidad, todo para seguir a ese predicador itinerante que hace unos meses era el carpintero de Nazaret? ¿Qué le pasa? Sencillamente que Mateo había entendido que Dios tenía para él un proyecto de vida mucho mejor, porque muy probablemente lo que tú estás haciendo hoy es bueno, pero Dios tiene para ti algo todavía mucho mejor. Pero para poderlo cumplir, tienes que entregar el control. Así que dígale al vecino: entrega el control. El problema es que nos cuesta trabajo eso. Yo no sé si usted ha viajado con alguien alguna vez que coloca la aplicación, el GPS, llámese Waze o como sea, porque dice: yo no sé cómo llegar allá, así que va a colocar el Waze. Y ha ocurrido algo como esto, se lo voy a dramatizar. Pone el Waze le dice que es por aquí, de repente dice: en 200 metros gire a la derecha. ¿Y qué dice el conductor? ¿Yo qué voy a irme por ahí? No, yo sigo por acá. Y se va por allá. Y el Waze vuelve y le dice: en 300 metros haga un giro en uno. ¡No! Eso está loco. Y uno se pregunta: entonces, ¿para qué colocó el Waze si va a hacer lo que se le da la gana? Y eso es lo que le ocurre a muchos cristianos. Porque ¿qué es ser cristiano? Es que usted en algún momento de la vida, usted le dice: Señor, a partir de hoy te entrego el control de mi vida. Y Dios dice: ah, sí, ok, en 200 metros gira. No, ¿yo qué voy a hacer eso? Porque de repente el Señor le dice: ok, me entregas el control, ok, empieza por arreglar tu situación matrimonial, deja de vivir en unión libre. ¡Ay, no! Oye, de lo que estás ganando, por lo menos aparte el 10% para extender el reino de Dios. No, ni loco, bobito tampoco, hasta por allá no. Conclusión, ¿qué estás haciendo? Nada. No estás entregando el control. Y si tú quieres realmente cumplir el proyecto de vida, sí o sí tienes que entregar el control. ¿Por qué tenemos que entregar el control? Porque mira lo que Jesús dijo en el versículo 18. Él dijo: se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. ¿Por qué tenemos que entregarle el control a Jesús? Pues porque Jesús tiene toda la autoridad. Pero lo tremendo es que aunque Él tiene toda la autoridad, Él jamás se va a imponer a la fuerza. Tú decides si le entregas el control o no. Jesús no es un dictador que se impone a la fuerza. Él te invita, Él te dice: mira, tengo este proyecto para ti, pero ¿tú qué puedes hacer? ¿Lo tomas o lo dejas? ¿O giras en 200 metros a la derecha o sigues haciendo lo que se te da la gana? Déjame decirte esto: tu historia tiene sentido cuando Cristo es quien la escribe. ¿Quiere tener una vida que tenga propósito? Deja que Cristo escriba su historia. Deja que Cristo la escriba. Porque yo he conocido personas que han logrado todo lo que se han propuesto, pero aún así en el profundo de su corazón hay un vacío. Dicen: ¿será que no hay algo más? ¿Por qué me siento así? Ayúdeme a predicar, dígale al vecino: entrega el control. ¿Quieres realmente cumplir tu proyecto de vida? Entrega el control. Deja de querer hacer las cosas a tu manera y empieza a hacer las cosas a la manera de Dios. Deja que Dios sea el que te guíe en absolutamente todo. Pero hay una segunda clave. Para cumplir el proyecto de vida, en segundo lugar, enfócate en personas.
¿En qué tenemos que enfocarnos? Pensemos en el personaje que escribió este evangelio, Mateo. Antes de conocer a Cristo, ¿cuál cree usted que era el enfoque de Mateo? Plata. Si usted hubiera tomado café con Mateo, le hubiera dicho: oye, Mateo, ¿cuál es tu proyecto de vida? ¿Qué cree que hubiera dicho él? Lo que yo quiero es tener plata. Por eso soy cobrador de impuestos, porque a mí lo que me interesa es plata, y donde yo pueda, pues ahí conseguimos más billetes. Eso es lo que me interesa. El enfoque de él era cobrar, el enfoque de él era cuentas, números, pero cuando Jesús lo llama, el enfoque de Mateo cambia. Porque Mateo tiene que caminar detrás de un maestro para el cual lo más importante son las personas. Déjeme decirle, para el Dios del cielo, para el único Dios verdadero, lo más importante en este planeta ni siquiera es el clima ni el calentamiento global, lo cual sí es importante, pero lo más importante para nuestro Dios todopoderoso son las personas. Esa es la razón por la que Él vino a esta tierra a morir en la cruz, por salvar personas. Dígale a alguien: las personas son lo más importante. Pero dígaselo convencido, las personas son lo más importante. Y mira que a veces nosotros mismos nos engañamos. Hagamos aplicaciones prácticas. ¿Por qué tu casa, sea en arriendo, sea propia, por qué tu casa es importante? Por los muebles, ¿cierto? Por la calidad del piso y de la pintura que tienes en la casa. ¿Qué es lo que hace que tu casa sea importante? Si tuvieras lo mejor en esa casa y no hay personas, no tiene sentido. A veces nos equivocamos y a veces encuentro padres muy enfocados en ir afuera a buscar comida, a buscar pan, porque piensan: es que lo más importante es que mis hijos vistan ropa de marca, coman bien, vayan al estudio, tengan esto y aquello. Y aún así, haciéndolo todo, a veces sus hijos se les pierden. Y preguntan: ¿pero qué les hacía falta a estos hijos? ¿Qué cree que les hacía falta? Tú les hacías falta. Tú. Las personas son lo más importante. ¿De qué le sirve a usted tener la casa más linda si pierde a sus hijos? ¿De qué le sirve a usted ser profesional, tener maestría, doctorado, viajar por el mundo si pierde su familia? ¿De qué le sirve? Dígale a alguien: las personas son lo más importante. Y a mí me parece que Mateo, al caminar con Jesús, al seguirlo, aprendió eso. Para Jesús lo más importante son las personas. De hecho, cuando Jesús dice: se me ha dado todo poder y autoridad en el cielo y en la tierra, la pregunta es: ¿y para qué es ese poder? ¿Para levantar empresas? ¿Para hacer plata? ¿Para qué es ese poder? ¿Para derrocar gobiernos que perfectamente Jesús hubiera podido derrocar al Imperio Romano? ¿Para qué fue ese poder? Mira el versículo 19. ¿Para qué fue el poder? Para que vayan y hagan ¿qué? Discípulos. ¿Para qué es el poder? Para ser discípulos. Porque lo más importante para Jesús son las personas. ¿Cuál es tu proyecto de vida? ¿No los escuché? ¿Cuál es su proyecto de vida? ¿Tiene que cerrar la empresa para ser discípulos? No, si tienes una empresa, allí donde estás, haga discípulos. ¿Tienes que cerrar la odontología para ser discípulos? No, ahí cuando los tenga ahí con la boca abierta y anestesiados, esos ni van a protestar, predíqueles el evangelio. Haga discípulos. Cuando esté ahí peluqueándolos y barbeando, bueno, los que se mandan a peluquear, pues aproveche y dígale: o se deja evangelizar o lo trasquilo. No, estoy exagerando un poco, ¿cierto? Mientras vayas manejando el taxi, no vayas pensando solo en si te van a pagar o no. Piensa cómo le hablas a esa persona acerca de Cristo.
Pero bueno, y aquellos poquitos a los que el Señor está llamando para que sean pastores, plantadores de iglesias o misioneros, dejen tanta excusa y empiecen a servir al Señor, porque lo más importante son las personas. Las personas son lo más importante. Cuando Jesús se va para el cielo, después de dejarle a los discípulos la gran comisión, vayan y hagan discípulos, la pregunta es, ¿qué dejó Él en la tierra? ¿Qué dejó Jesús? ¿Un edificio? Entonces eso significa que los edificios, aunque son buenos, no son lo más importante. ¿Qué dejó Jesús? ¿Algunos libros escritos? No. La gente escribió de Él y aquí está la Biblia. Claro que creemos en los libros, pero Jesús no escribió libros. ¿Qué dejó Jesús? ¿Una fortuna millonaria para que los discípulos se repartieran? Entonces alguien que me responda, ¿qué dejó Jesús antes de irse al cielo? Dejó discípulos. ¿Cuántos discípulos? 11, porque uno le salió malo. Eso hasta a los mejores uno le sale malo. Pero eso fue lo que dejó. Y a través de esos discípulos, ¿qué pudo hacer Jesús? Generar este movimiento para poder cambiar la historia de la humanidad. Y ahora, ¿cuál es nuestra tarea? La misma. ¿Qué tenemos que hacer? Discípulos. Y hacer discípulos no es dar cursos, no es dar una capacitación, no es dar libros. Hacer discípulos es formar el carácter de Cristo en la vida de otras personas. ¿Y cómo usted hace discípulos? En primer lugar, siendo usted un discípulo. Si usted quiere hacer discípulos, lo primero es, sea usted un discípulo. Y con su propia vida, haga discípulos. ¿A quién deberíamos empezar a discipular los padres? Empiece a hacer de sus hijos verdaderos discípulos de Jesús. Así que enfóquese en personas. Mira esta frase. Dios no te dio poder, Dios no te dio influencia para impresionar. Dios te dio poder ¿para qué? Para transformar. Enfócate en las personas. ¿Por qué tenemos que enfocarnos en las personas? Porque cuando nuestra vida en esta tierra termine, ¿qué te vas a llevar? No digas que nada, porque sí te vas a llevar algo. ¿Te vas a llevar tu casa? El carro, la plata, los títulos. Pero hay dos cosas que te puedes llevar. Número uno, vas a llevar tu carácter. Ni siquiera tu cuerpo, porque se lo van a quemar allá en el cementerio. Qué pena ser tan cruel, ¿cierto? Pero tu carácter sí, porque tu carácter es lo que tú eres. ¿Y qué más vas a llevar al cielo? Otras personas. Entonces son lo más importante. Porque cuando tú llegues al cielo, te vas a dar cuenta de que el carro tanto que me maté para pagarlo y no lo traje, y la casa menos. Pero ¿qué puedes ver cuando llegues al cielo? ¡Ay! Pero mira quién traje. ¿Habrá alguien en el cielo gracias a ti? ¿Usted se imagina lo hermoso que será ver que esos chicos de tercer tiempo vayan y digan, oye, gracias por habernos abierto ese espacio para jugar fútbol, pero además de jugar fútbol, para predicar el evangelio, porque gracias a eso yo estoy aquí en el cielo? Para Dios las personas son lo más importante. Por eso enfócate en las personas. ¿Sí, amén? Pero hay una tercera y última clave. Y esta es muy importante. No solo es cuestión de enfocarte en personas. No solo es cuestión de entregar el control. Es cuestión de empezar hoy mismo. Porque yo conozco personas, mire, por 33 años he sido pastor aquí en este lugar que tanto amo. Y he visto personas tanto que Dios ha llamado a un ministerio de tiempo completo como que no, pero he visto personas que no han cumplido su proyecto de vida.
y que siempre están inventando una excusa. Miren algunas de ellas. Ay, pastor, sí, yo sé que tengo que hacerlo, pero es que ahorita mis niños están muy pequeños. No, es difícil, pero yo estoy orando por eso. Pasa el tiempo, volvemos a encontrarlos. ¿Y ahora qué? No, pastor, mis niños están en plena adolescencia y usted sabe cómo se ponen. Eso toca estar ahí. Ok, pasan los años. ¿Y ahora qué? No, están en la universidad. Eso toca es plata para esa universidad y estar ahí. Ok, pasan los años. ¿Y ahora qué? ¡Ah! Pues se casaron y ¿a qué cree? Pues me toca cuidar los nietos ahora. Se envejecieron, se murieron y no cumplieron el proyecto de vida. Dígale al vecino, empieza hoy. Ese bendito problema de colocar excusas, que después, que mañana, que voy a mirar, que lo voy a analizar, que lo voy a pensar. Hay que hacerlo ya. Cuando Jesús encargó aquí la gran comisión, uno lo que ve en la Biblia es que inmediatamente se fueron a un lugar a orar. A los 10 días estaban llenos del Espíritu Santo. ¿Y qué empezaron a hacer? A predicar y a hacer discípulos por aquí y por allá, hasta que pusieron el imperio romano patas arriba. Porque no importa quién gobierne, Dios está por encima de todo. Dios tiene poder y autoridad en el cielo y en la tierra. Dios está por encima de todo. Y lo que Dios se ha propuesto hacer con su iglesia, Él lo va a cumplir. Pero tenemos que movernos y empezar ahora mismo. Pero otra vez, por donde empecé, el problema es que muchos nos movemos entre la adoración y la duda. Y a veces lo que más prima es la duda. ¿Será que sí? Si yo hago eso, ¿no será que me meto en problemas? Jesús aquí lo dice claro. Versículo 19, por tanto, vayan. O sea, salgan de su zona de confort. Estás en la universidad, está bien. Termina tu carrera, eso está bien. Pero mientras estás haciendo la carrera, ¿qué tienes que hacer? Vaya, muévase, incomódese. Háblele a alguien. Háblele a alguien. Y mira el versículo 20 de la promesa. Dice, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Y les aseguro, ¿qué nos asegura? Que van a tener plata en abundancia, que van a ser famosos, poderosos, ricos, que no van a tener dificultades. Esa es la promesa. ¿Cuál es la promesa? Les aseguro que estaré con ustedes siempre, hasta el fin del mundo. Esa promesa no es una promesa para todos los cristianos. Esa promesa es única y exclusiva para aquellos que se enfocan en hacer discípulos. ¿Cuántos quieren que el Señor esté con ustedes siempre? Enfóquese en eso, haga discípulos. Y si usted hace discípulos, el Señor va a estar con usted siempre. Pero tiene que empezar ahora. Volvamos a Mateo. Mateo era un cobrador de impuestos. Podríamos pensar su vida financiera resuelta, todo bien. Pero un día Jesús se atraviesa y ¿qué le dice? Sígueme. ¿Qué pudo haber hecho Mateo? Construyamos una historia paralela. ¿Qué pudo haber hecho Mateo? Jesús, gracias. Déjame pensarlo, lo voy a orar, muy lindo, de verdad. Gracias. Lo que siguen haciendo muchos cristianos hoy en día. No, muy lindo, lo voy a pensar, voy a analizarlo. ¿Qué hubiera podido pasar con Mateo? Déjeme crear una historia paralela. Mateo se envejece, consigue más plata, tiene una casa gigante con piscina, tiene ahorros y llega la hora de morirse y ¿qué se da cuenta? Que su proyecto de vida no se cumplió. Pero hoy, en todo el mundo,
Donde quiera que se predica el evangelio, alguna vez ¿de quién tienen que hablar? De Mateo. ¿Por qué? Porque Mateo entendió cuál era su proyecto de vida y lo cumplió. ¿Qué vas a hacer tú con esta palabra? ¿Cuándo vas a empezar? ¿Qué excusa te vas a inventar? Yo a veces pienso en mi propia vida. Yo conocí a Jesús a los 17 años. Y el Señor me empezó a inquietar y a llamar acerca del proyecto de vida. Porque mi proyecto de vida no era este. Mi proyecto de vida era tener plata. Yo era zapatero y quería ser abogado. Así que hoy probablemente yo sería un gran empresario, zapatero, abogado, con plata, probablemente sentado en la silla de una iglesia. Pero si no hubiera obedecido al Señor, ¿sabe qué tendría hoy allá en el corazón? Un vacío, diciendo, ¿habrá valido la pena? Permítame ser un poquito cruel, pero un día te llegará el último día de tu vida en esta tierra. El día final. Y ese día te vas a dar cuenta que si no cumpliste tu proyecto de vida, fallaste. Porque tal vez nos dedicamos tanto a tantas cosas que, vuelvo a repetir, no son malas, son buenas, pero que muy seguramente no eran el proyecto de vida para nosotros. Donde quiera que Dios te ha colocado, haz discípulos. Pero si Dios te está llamando para algo mejor, para un ministerio de tiempo completo, pues no tengas miedo, no dudes, Dios te va a sostener. Yo he visto que con Dios nunca se pierde, siempre se gana. Yo dije que con Dios nunca se pierde, siempre se gana. Nunca, Dios nunca nos va a llevar a la derrota, nos va a llevar siempre a la victoria. Siempre habrá ganancia. Cuando yo miro hacia atrás digo, realmente yo no cambiaría esta vida por nada. No tengo plata. Bueno, una muela por aquí, una amalgama. Pero no cambio lo que Dios me ha dado. Hoy podría morir si fuera mi tiempo y moriría feliz porque digo, Señor, cumplí mi proyecto de vida. Mateo murió como un mártir por causa de Cristo. ¿Y sabe cómo murió Mateo? Feliz. Porque cumplió el proyecto de vida. Mira esta frase. El mejor momento para cumplir tu proyecto de vida es ahora. Y el mejor compañero es Cristo. Este es el mejor momento. No mañana. Ahora. ¿Eres muy joven? ¡Qué mejor! ¡Qué mejor que usar tu juventud para cumplir tu proyecto de vida! Es lo mejor que tú y yo podemos hacer. Un día estaremos delante del Padre Celestial y Él nos va a mirar a los ojos con amor y nos va a decir, Jonathan, ¿qué hiciste con la vida que te di? María, ¿qué hiciste con mi llamado? Ay, Señor, pues sí quería, pero no. Hazlo antes de que sea demasiado tarde. 3 cosas muy sencillas que hay que hacer. Entrega el control. Señor, maneja tú mi vida. 2, enfócate en personas. Piensa que lo más grande que puedes hacer en esta tierra es llevar personas al cielo, para que un día en la eternidad te den la bienvenida y te digan, oye, gracias, estabas haciendo el bachillerato y me hablaste de Cristo y me ganaste, gracias. Eso nunca lo olvido. Y sobre todo empieza ahora.
Que Dios nos ayude a todos. He articulado una frase de cierre hoy que los raperos, espero que la conviertan, Julián, conviértala en un buen rap. Mira mi frase de cierre hoy. Deja la rutina que enfría y contamina y cumple la misión que a otros ilumina. Ya casi, ¿cierto? Deja la rutina que enfría y contamina y cumple la misión que a otros ilumina. ¿Sí, amén? Puestos de pie, vamos a orar y le vamos a pedir al Señor que nos ayude a cumplir nuestro proyecto de vida. Ese es el proyecto verdadero, hacer discípulos. Los demás son accesorios secundarios. Sí, abogado, médico, ingeniero, empresario, amén, hágalo. Pero tu proyecto de vida principal es hacer discípulos. Oremos a Dios. Señor, te damos muchas gracias en esta hora por tu palabra, porque tu palabra nunca volverá vacía. Tu palabra siempre va a producir un efecto y un resultado en aquel que la escucha, en aquel que la recibe. En esta mañana, Señor, te agradecemos por hablarnos una vez más. Y tal vez lo primero que tenemos que decirte en esta hora, Señor, es perdón. Perdón. Perdón porque no hemos cumplido el proyecto. Perdón porque no te hemos entregado el control. Perdón porque hemos querido vivir la vida a nuestra forma, a nuestra manera. Perdónanos. Hoy te pedimos que nos ayudes. Hoy te entregamos el control. Dígale al Señor, te entrego el control. Te entrego el control de mi vida. Te entrego el control de mi futuro. Te entrego el control de mi familia. Te entrego el control de absolutamente todo lo que soy. Señor, tú sabes que tenemos sueños, planes y proyectos, pero hoy los entregamos a ti y te pedimos que se haga tu voluntad y no la nuestra. Señor, también te pedimos perdón porque nos hemos enfocado en cosas materiales, en poseer, en tener. Pero hoy decidimos enfocarnos en personas que tú quieres alcanzar y que tú quieres salvar. De paso, ore por aquellos que el Espíritu Santo traiga a su mente. Si el Espíritu Santo te trae un familiar, un compañero de trabajo, un vecino, por un minuto o menos ora por él y dile al Señor, salva a fulano de tal. Toca ese corazón, toca esa mente. Dame la sabiduría para hablar el evangelio con esa persona. Dame la sabiduría para hacerlo discípulo tuyo. Señor, te ruego y te suplico que toques ese corazón, esa vida, ese familiar, ese amigo, y que me des la sabiduría para ganarlo para ti, para hacerlo discípulo tuyo. Y dígale al Señor, hoy tomo la decisión de empezar ya a cumplir mi proyecto de vida. Viviré, no para mí, viviré para anunciarte a ti. Como dice esta linda canción, dígalo cantando, viviré para anunciarte a ti y jamás me avergonzaré de ti. Para anunciarte a ti y jamás me avergonzaré de ti. Dígalo.